Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Hoy contamos con la presencia en nuestros estudios para una interesante conversación con el arquitecto Eduardo Selman, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, secretario nacional de finanzas de ese partido, autor del himno del PLD, pero es además el ministro de Cultura de la República Dominicana. Y por ahí quisiera empezar. Buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, Víctor. Además de un tío mío, es como hermano de mi padre, este señor que ustedes ven aquí, doña Yoyi, su esposa, y toda su familia, tenemos una relación familiar. Tú eres como sobrino mío y de Usted sabe, Yoyi. sí, usted sabe que sí, con todo el cariño y el respeto. Así es. Don Eduardo, vamos a empezar por la parte de cultura antes que nos metamos en la política. Como tú quieras. Por primera vez se anuncia que la celebración de la Feria Internacional del Libro va a la ciudad colonial. Es porque, como sabes, se está haciendo los trabajos de restauración de 3 museos en la Plaza de la Cultura. Y desde luego hay una situación un poco delicada con la participación de mucho público donde están haciéndose 3 construcciones, de modo que es un poquito delicado. Y decidimos entonces que había que buscar otro espacio. Y desde luego, hoy día, la ciudad colonial de Santo Domingo está siendo uno de los atractivos principales del Caribe. Y de la República Dominicana yo me atrevo a afirmar que es el tesoro cultural con más valor que tiene la República Dominicana. ¿Eso va a ser un palo? Bueno, parece que sí, porque las voces que se han expresado públicamente han sido muy entusiastas, muy a favor, y desde luego ese entusiasmo me ha contagiado, y yo estoy hoy, que vengo del ministerio, porque donde teníamos una reunión importante para la programación de las actividades, y yo vengo con el mismo entusiasmo con que te veo también No, eso va a ser un palo. Y lo bien que ha caído la noticia y el entusiasmo que ha generado, sí. Sobre todo, debo decirle, en un público como los más jóvenes, que no son muy dados a darle seguimiento a las ferias del libro, porque usted sabe ahora que con las redes sociales, los millennials, son más digitales, son más tecnológicos. Pero es que la vocería del libro debe ser así también. Pero es que usted ha logrado, no, pero debo felicitarlo a usted y a su equipo, porque han logrado presentar la organización de un evento como la Feria del Libro, tradicional, Feria del Libro, dedicada a un autor internacional, dedicada a un país, toda esa tradición se ha contagiado con la modernidad de la tecnología, con involucrar a los jóvenes, al llevarla a un escenario como la ciudad colonial, que es una de las zonas preferidas para la juventud y para el esparcimiento y la diversión. Así es, pero también nosotros hemos utilizado las redes sociales como apoyo de promoción para la misma feria, pero además queremos adelantar que estamos pensando en que la Feria del Libro debe ser tan actualizada como va el mundo. Ya el libro no solo es el libro físico que se lee impreso, sino también el libro digital. Tenemos el audiolibro para los ciegos, tenemos una serie de información. Mire qué interesante. Que todo eso va a estar en la feria. Y los Kindle también, las tabletas para leer y todo eso. Eso de hablar. Qué bueno. O sea que nosotros estamos haciendo también una feria del libro digital. O sea que se está haciendo lo que nunca se había hecho. Lo que nunca se había hecho. Pero déjeme decirle. Algo llamativo, pero y las sobre redes, todo al acceso, que sea accesible a los jóvenes. Y debo decirle que las redes sociales del Ministerio de Cultura nunca habían estado tan activas como están ahora. Bueno, eso es parte de lo que nosotros lo hemos introducido y que he tenido el respaldo del equipo precisamente digital que está trabajando en la feria. Usted tiene un amigo mío ahí que se llama Billy Hasbun. Ah, sí, él ahora es el director del despacho del un gran amigo ministro, que le gusta mucho y que sabe mucho trabajar con tecnología. Con tecnología también, pero nosotros encontramos también personal ya entrenado en el tema de audiovisual y desde luego que es digital y que está trabajando de manera activa. Precisamente en el tema de la feria. Pero espérese un momentico, porque no todo es color de rosa. Le voy a decir un par de preocupaciones que he escuchado también. A oírla. Primero, los parqueos. Pero tenemos una buena información que dar. ¿Cómo hacemos para resolver el problema de la falta de parqueo en la ciudad colonial? OISOE está terminando un parqueo para 300 estacionamientos justo al lado de la Plaza España.
O sea, que va a estar disponible antes de que se inaugure la feria. para eso se va a inaugurar, para la No me feria. diga, qué buena noticia. Sí, estamos tratando de ver si un parqueo privado que va a ser adyacente a ese parqueo del Estado Se habilita para se esos días. puede lograr tener listo para esa fecha también, que serían 100 parqueos adicionales. Pero además estamos trabajando y de la mano de Intran, con la ingeniera Claudia Francesca, que nos está dando apoyo, en la forma de organizar el tránsito y de poder tener una especie de shuttles que puedan dejar a la gente en la ruta de las damas. Yo le llamo la ruta de las damas, la calle, Sí, de, las la calle de las damas, claro. pero vamos a tener todos los museos que están en fila, todos los centros culturales que están habilitados, los mismos hoteles, van a estar todos integrados a actividades diferentes. Por ejemplo, la Capilla de los Remedios va a ser el centro donde va a estar la representación de Puerto Rico. Que está dedicada dedicada este año a Puerto Rico. Y el autor dominicano al que se le rinde homenaje es a don Virgilio Díaz Grullón. El 26 de abril, que es viernes, se hará el acto de inauguración con la presencia del presidente en el Teatro Nacional y a partir de ahí pues ya tenemos 10 días de trabajo ferial. Perdóneme, ¿la inauguración será? 26 de abril, viernes 26 de abril. Viernes 26 de abril es el Día de las Secretarias. Exactamente, Sí, pero sí. lo vamos a celebrar juntos. Viernes 26 de abril, ¿a qué hora? A las 7 en el Teatro Nacional. Okay. Y luego a las 7 p.m., desde luego. Y luego, a partir de que se concluya esa ceremonia, pues entonces pasaremos a la feria, al área ferial, digamos, donde el área principal será la fortaleza, desde luego por el tamaño del espacio que está disponible, pero toda la ruta de las damas será espacio ferial. Además, contamos con auditorios y con espacios de charlas y de actividades culturales en diferentes espacios que están ubicados dentro de esa zona, porque no solo va a ser la calle de las Damas, también tendremos disponibles espacios para actividades, exposiciones, charlas, conversatorios en la calle Isabel la Católica, y se va a estar permanentemente, va a haber forma de circular a través de los carritos, del trencito, y de donde se pueda quedar en un parqueo una persona, pues puede ir al área ferial y luego en otro carrito vuelve y llega a buscar su parqueo. Mire qué interesante. Que va a haber inclusive estacionamiento de autobuses abajo frente al muelle, Sí. de modo que por ahí, por ejemplo, cuando vienen los muchachos en el autobuses, los muchachos de las escuelas, pues se quedan en la puerta de la Misericordia, en la puerta de Don Diego, de San Diego, la de la Tarazana, por ahí suben al espacio ferial, porque también la Plaza España va a estar disponible y todos los museos van a estar abiertos hasta por la noche. Mire qué De interesante. entrada libre para todos los estudiantes y profesores. Usted sabe que otra cosa también que me ha gustado mucho y que le felicito por eso, es que he visto que el Ministerio de Cultura este año en la organización de la feria no ha querido abrogarse la exclusividad del montaje y de la organización, sino que he visto que han trabajado multisectorialmente. He visto que está involucrado el Ministerio de Turismo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, he visto que hay otras instituciones, usted mencionó Ministerio de Intran, Educación. el Ministerio de Educación, o sea, he visto que han hecho un buen equipo. La Dirección de Competitividad. Qué De bueno. modo que hemos tratado de integrar, también va a tener una buena representación la República Digital, Sí. en el edificio donde está Indotel, Ok. pero la parte sobre todo que da la zona digamos, el área ferial. No, y está propiamente. también el Museo de las Telecomunicaciones que está ahí también. Que también en su auditorio se van a hacer representaciones. Vamos a tener teatro, vamos a tener música, vamos a tener espacios de exposiciones, desde luego de lectura, de charla, cine, de danza. Es la primera feria del libro que organiza Eduardo Selman como ministro de Cultura. Lo que hemos querido es integrar todas las manifestaciones que abarcan el tema artístico y cultural, de modo que no sea simplemente y de manera específica el libro como libro. El libro porque proporciona conocimiento, proporciona educación. Pero estarán todas las facetas de cultura. Todas las facetas de las actividades culturales que nosotros tenemos dentro de los programas del ministerio. Usted sabe que ahora que usted dice esa parte, me viene la siguiente inquietud. Usted releva
en el cargo como ministro al diplomático, embajador Pedro Vergés. Sí. Don Pedro Vergés relevó a su vez al cantautor, nuestro buen amigo José Antonio Rodríguez. Y José Antonio Rodríguez al escritor José Rafael La Antigua. Entonces, si analizamos los últimos años de la persona del Ministerio de Cultura, de quien dirige el ministerio como ministro, hemos visto un hombre de libros, de escritura, de letras, como José Rafael La Antigua, y un cantautor. Y entonces ahora viene un arquitecto, un hombre como Eduardo Selman, dirigente político, empresario exitoso. Entonces quizás al usted no formar parte de un sector de la cultura, ha tenido un espacio más abierto para darle participación a todos los sectores. O sea, los cantautores no pueden sentirse mal con Eduardo porque Eduardo le está dando preferencia a los escritores. Los escritores no pueden sentirse mal porque le está dando preferencia a los cantantes. Y entonces ha tenido una apertura esta organización más plural. Digamos que en alguna medida mi formación profesional como arquitecto me vincula a todas las facetas del arte, pero sobre todo en el caso de la música. Recuérdate que yo me crié en una tienda de discos. Sí, es verdad. O sea que yo estoy vinculado a la música, a la farándula, tengo además una afición. Por ejemplo, me comentan que la gente dice y se, vamos a decir que se siente bien porque me ven en los espectáculos normales del ministerio. Es que me gusta el teatro, me gusta la música, yo voy a todas las actividades que tienen que ver con, de alguna manera con el ministerio, pero no es como una obligación del ministro, sino porque yo con mi esposa disfruto todo ese tipo de... Ese otro también, que tiene esa cómplice a su lado. Exacto, y entonces vamos al teatro, vamos a las exposiciones, vamos a los conciertos, o sea, no vamos porque soy el ministro. No, usted siempre ha ido. Es una afición que siempre he disfrutado. Sí, sí. De modo que para mí, digamos que he estado en un ambiente que me es familiar y que siempre he disfrutado. Lo voy a meter ahora para un tema que yo sé que usted no me lo va a agradecer, pero tengo que hacerlo. Vamos a hablar de la música urbana. ¿Qué opina el ministro de Cultura de cómo recientemente los premios soberanos, pero independientemente de los premios, la sociedad, sobre todo con el crecimiento de los jóvenes, el gusto popular se ha ido trasladando desde aquel merengue de salón, aquel merengue tradicional, a un merengue después más dinámico, como el de la época de nosotros, con la Coco Band, Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, a este género urbano. Y ahora tenemos el Alfa, y tenemos a Mozart, y tenemos el Lápiz Consciente, y estos nuevos exponentes, Don Miguelo. Entonces, Bulín 47, qué cosa, que no puedo decir, si lo menciono uno hay que mencionar. ¿Cómo evalúa usted, don Eduardo Selman, como ministro de Cultura, este trasiego del gusto popular de una música que para nosotros era tradicional a esta revolución, y además las letras que se cuestionan su contenido, etcétera? Mira, debo ser honesto. No es que sea de mi preferencia, porque no se corresponde con mi formación, con mis gustos que se han ido acumulando a lo largo de mis 78 años. Pero indudablemente que el mundo va sufriendo transformaciones y se van renovando los hábitos, las costumbres y desde luego la música, que es una de las actividades humanas que la gente disfruta. Yo no estoy muy al día con el tema de la música urbana. Si tú me preguntas si es mi preferencia, no lo es. Pero evidentemente es una moda, vamos a decir, que se ha ido imponiendo y hay seguidores de esa música urbana en todos los países y lo hay aquí. No es mi preferencia. Yo soy más romántico, yo prefiero la música tradicional y si tú me preguntas cuál merengue yo prefiero el merengue de Luis Alberti. Claro, ese merengue de salón de los 50. Ese fue el merengue que yo comencé a conocer cuando iba a los bailecitos el de la Santa Cecilia. La Santa Cecilia. Pero de todas maneras, también el merengue ha ido evolucionando. Y ya sí, porque a usted le gusta su Johnny Ventura también. Pero desde luego. Su patacón pisado. Sí, señor. Y también me gusta el Negrito de Villa. Claro, Sergio Vargas. Sergio Vargas. Me gustan todos los artistas. Yo, de alguna manera, cuando yo estaba en la tienda con mamá, yo me quedaba, cuando venía de la escuela, me quedaba en la tienda porque había que ayudar a la vieja. Doña Muñeca. Sí. Bueno, venían buscando un merengue que estuviera de moda y no lo teníamos.
Entonces yo le ponía otro y lo vendía y le daba una bailadita en la tienda. Entonces yo me crié dentro de la música, realmente no tengo rechazo, pero indudablemente que la música urbana, como se le ha llamado, tiene sus preferencias, tiene sus seguidores, pero ya a mí no me pega seguir la música urbana. Sin embargo, no está dentro de mí, no está dentro de mí. Eso usted se lo deja a sus nietos y a sus bisnietos. Don Eduardo Selman tiene bisnietos, señores. Así es. Sí. Mire, además, un hecho que no se olvida, que eso causó un boom aquí. En medio de una recepción en el Palacio Nacional, don Eduardo cantó Cucurrucucú Paloma, siendo ministro secretario, en ese momento no era ministro, era secretario técnico de la presidencia, al ministro de Economía. Claro, y don Eduardo siempre ha sido así, un hombre espontáneo, un hombre que le gusta la cultura, le gusta la música, le gusta el arte, y lo expresa independientemente de la majestad de su posición política. No, y tan así que usted fue el compositor del himno del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Yo quiero preguntarle dos cosas para ir haciendo el crossover al campo político. Primero, ¿de dónde le sale a un empresario, Eduardo Selman, exitoso, el único Mercedes-Benz que había en el PLD era de Eduardo Selman? Yo creo que por eso usted todavía no lo ha vendido. Ahí lo tengo. Ahí lo tiene. Como que chocaba. Yo recuerdo siendo un niño, yo era un niño, pero siempre siguiendo los pasos de mi padre en las lides políticas, el ver a Eduardo Selman en el PLD, imagínense, señor, el PLD cuando surgió, no es como ahora, el PLD se consideraba un partido de comunistas, don Juan era marxista, era un hombre que era anticapitalista. Entonces, ver a Eduardo Selman, representante de la oligarquía empresarial de nuestro país, en el PLD, como que chocaba. Entonces, yo quiero que usted me explique, número uno, cómo llega Eduardo Selman, el único empresario reconocido en ese momento, al PLD, a fundar el PLD con Juan Bosch. Y segundo, ¿de dónde surge la idea de que usted sea que componga el himno de ese partido? Bueno, son dos temas distintos, pero vamos a abordarlos los dos. Pero hay algo común entre los dos, Juan Bosch. Yo conocí a don Juan siendo un estudiante. Yo no era ningún empresario, ni mucho menos de alcurnia. Yo era un estudiante de arquitectura, pero con la muerte de Trujillo, la juventud universitaria sobre todo estaba ardorosa por tener la libertad, obtener la libertad, por expresarse y por convertirse en lo que en el tiempo ha ido sucediendo. Cuando el día que llegó Juan Bosch al país, 20 de octubre de 1961, regresaba después de un exilio de casi 25 años, ese día sucedió en el Parque Independencia una actividad frente a ¿cómo se llamaba? La que era de Viriato Fiallo. La organización política. Se llamaba Unión Cívica Nacional. Unión Cívica Nacional. Que quedaba frente al Parque Independencia. Se da una actividad abierta al público y de hecho se produjo un tiroteo. De modo que todos los que estábamos ahí pues tratamos de salvarnos. Subía por la palancada cuando los tanques, Cuervo Gómez. No, fui, sí, estaba. Estaba. Bueno, acuérdese el discurso, sea mi primera palabra. Pero eso fue ya con lo del Espaillat, pero esto fue el mismo día. El mismo día de la llegada de don Juan. Y voy subiendo a la Palo Hincado, pero ya toda máquina, corriendo casi. Y alguien, no sé, comentó, llegó Juan Bosch. Ya nosotros teníamos una relación casi familiar con las hermanas de don Juan, la familia Bosch, yo con los muchachos y mi mamá y tía Alicia con las hermanas de don Juan. Y subiendo a la Palo Hincado, doblé la José Joaquín Pérez y bajé de ahí al Polvorín a conocer a Juan Bosch. Tú te imaginarás que para un muchacho de esa época, estudiante, y con el ardor. 20 años tenía usted, ¿no? 20 años. 20 años. Yo creo que no lo había cumplido, pero por ahí. Y me topo con aquel tremendo titán. Y aquel encuentro evidentemente produjo un impacto en mí, que al otro día yo me inscribí en el PRD. Ahí mismo. Al otro día. Y desde luego yo tenía una actividad de líder en alguna manera dentro de la universidad a nivel estudiantil, pero al mismo tiempo yo era listero de una construcción.
Entonces yo comencé a inscribir los trabajadores de la construcción en el PRD O y a los sea, compañeros de el la primer universidad. comité de base suyo fue de ahí mismo de la obra que usted lo cogió. Mira, ¿tú quieres trabajar conmigo? Sí, tú vas a echar aquí, tú vas a hacer esta pared, pero ven, inscríbete aquí. Sí, yo ganaba 15 pesos semanales. Mi En tío, esa que era época. el ingeniero, que luego me enseñó a construir. Con él comencé yo a trabajar como listero en una construcción. Y luego, en la universidad, pues con los compañeros que luego terminamos fundando el FUR, que pasó a ser FUST. Frente Universitario Revolucionario. El Frente Universitario Radical Revolucionario, oye, radical. Entonces, después se convirtió en FUST. Bueno, pero de todas maneras, los muchachos también yo los fui acercando al PRD, a don Juan. Ese proceso me llevó a participar con don Juan en su campaña del 62. O sea, mi primera campaña yo la hice como un rabo atrás de don Juan en 1962. Tú me dirás, ¿cómo tú vinculas eso a lo que te acabo de preguntar? Con don Juan aprendí a pensar y a actuar como un ciudadano con las normas y con la visión del propio don Juan, oyéndolo en sus programas radiales, que eran programas Tribuna educativos. Democrática, sí, eso era una Eran cátedra. programas educativos, pero además vinculándome de manera personal con él. De modo que llegar al PLD fue un paso del PRD al PLD. Cuando él renuncia del PRD, con yo el me voy pleito con con él. Peña, usted se va con él al Pero PLD. yo no rompí mis vínculos con los líderes y los amigos del PRD. No, al contrario, los mantiene hasta hoy. Siempre, igual. Pero además, en el caso del, digamos, vamos a decir ahora del himno, ya yo había echado de menos que nos hacía falta un himno que nos hiciera cantar y que nos, sobre todo, que identificáramos el pensamiento bochista a través de una letra de un himno. Claro, porque el PRD tenía el himno redactado, compuesto por Peña Gómez, No, que se ponía... no fue Peña Gómez, fue Aníbal de Peña, perdón, por Aníbal de Peña, y que se ponía al inicio de cada intervención de don Juan en Tribuna Democrática. Exactamente. Entonces el que fue himno como del se dio a PRD, conocer. claro, el himno del PRD era... Don Juan no tenía esa música y ese himno que lo identificara y que identificara al partido. Entonces, en 1988, cuando Juan Bosch... 15 años después de haber sido fundado. Bueno, o sea, había un himno que no recuerdo quién lo compuso, pero que nunca se pegó, nunca llegó a ser algo cantado y asumido oficialmente como tal. Oficialmente. Sin embargo, en 1988, para el cumpleaños de don Juan, yo le llevé de regalo ese himno. Y don Juan le encantó y lo asumió. Lo llevó al comité político y ahí se oficializó. Al comité central. Ah, ok. Y ahí se oficializó. Y en los estatutos del partido está contemplado ese himno como el himno del partido. Escuchándolo hablar, y pienso yo, y por eso se me ocurre la siguiente pregunta, ¿por qué arquitecto y no ingeniero? Siempre se ha dado esa pregunta, o sea, ¿quién no es quién es jefe de quién? Porque el ingeniero tiene que hacer lo que el arquitecto diseñó. Entonces usted diría, bueno, entonces el arquitecto debe tener más preponderancia que el ingeniero porque es el que diseña. Pero entonces el ingeniero dice, sí, pero yo como ingeniero le puedo decir al arquitecto esto se puede y esto no. Mira, el jefe del arquitecto es el que pide el diseño. O sea, el que el dueño de la casa, del edificio, de la clínica, de la iglesia, de lo que sea, de lo que vaya, del órgano que vaya a diseñar. O el que firmó el préstamo. O el que firmó, que generalmente es así. Entonces, ¿qué hace el arquitecto? Bueno, el arquitecto demanda de otros ingenieros, el civil para la estructura, el ingeniero sanitario para todas las instalaciones sanitarias, el eléctrico y desde luego la parte, digamos, de los interiores lo decide con el propietario, con el usuario, mejor dicho. Porque siempre el que va a usar el órgano que se está diseñando es el que dice. Y también el urbanista para la parte exterior. El urbanista para el diseño de la ciudad, que es diferente. Pero me refiero al contexto. Ahora, la parte del exterior es parte del arte del arquitecto. Ah, sí. Es una obra de arte. O sea que la única obra de arte completa, porque es una obra de arte en la que se habita. Ese es el concepto de la obra de arte, de la obra arquitectónica. Tienes razón. Entonces, el arquitecto es artista y es técnico,
pero además economista, porque tiene que saber de economía, tiene que saber por lo menos nociones de estructurales, sobre todo tiene que tener también el arte de la composición para hacer algo armónico. Una obra arquitectónica, para que cumpla con los requisitos de obra arquitectónica, tiene que ser una obra de arte. Y para que cumpla con las condiciones de obra de arte, tiene que producir emoción estética. O sea, Todo eso se da. Entonces usted se inclina, ahora entiendo. Ahora, usted se ¿por qué inclina yo más por arquitecto? porque es que usted me describió a Eduardo Selman, es lo que usted me acaba de decir. Porque yo me voy Claro, más usted se identifica más con al aspecto, digamos, artístico que del al ejercicio pragmático técnico del ingeniero. Del Pero ingeniería. además, debo aclararte otra cosa. Cuando yo entro a la universidad, todavía la carrera era ingeniero arquitecto, que al final era un híbrido, ni ingeniero ni arquitecto. No me diga, antes Sí. existía. Esa era la carrera. Y tanto yo en el primer año, que era un año común para todos los que Ciclo entraban básico. sí, el primero era un básico, que entrara todo el que entraba a la carrera, no importara fuera ingeniero, civil, eléctrico, sanitario, lo que fuera. Lo mismo, teníamos que estudiar lo mismo. Ahora, a partir del segundo año, los 4 años le llamaban el preparatorio, y los 4 años profesionales ya eran exclusivamente para arquitectos o exclusivamente para ingenieros, dependiendo la rama de la ingeniería. Ahí sí se dividía Entonces, ya la ahí enseñanza. ya yo tomé mi camino por la arquitectura. Ahora, ¿a qué le debo yo eso? Mi tío era ingeniero arquitecto y mi prima Carmen, fallecida, pero mi tío sigue viviendo perfectamente. Él tiene ya 90 y pico de años, pero fue el que me enseñó a construir. O sea, yo, aparte de que era arquitecto, me gradué de arquitecto, aprendí a construir. Me convertí realmente en un arquitecto constructor. Y me imagino la satisfacción que debe producir en un arquitecto poder construir lo que él diseña. Y ver su obra terminada. A eso iba. Este señor que ustedes ven aquí es el arquitecto y trabajó también en el proceso de ingeniería de la construcción de ese edificio que ustedes ven del Banco BHD en la 27 de febrero con Winston Churchill. La torre. Que ahora fíjese cómo compraron el terreno de al lado, creo que para hacer parqueo, para ampliar, y fíjese que mantienen el mismo diseño, lógicamente con ciertas modificaciones, pero el mismo diseño original que usted hizo de la torre. Pero también el arquitecto Eduardo Selman, todos esos edificios que ustedes ven ahí en los alrededores del Hotel El Embajador, que me dice mi padre que ahí antes había un campo de polo donde jugaban Ramfi y Rubirosa. Esa área no es exactamente la que yo diseñé. Yo diseñé la de los edificios escalonados, que le decían la maquinilla, los gaveteros. Que están a la derecha. Que ganaron premios internacionales de diseño. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué año fue eso, don Eduardo? Y bueno, el primer proyecto fue en 1972, cuando yo hice el primer diseño, pero se inauguró la primera etapa en 1974 y luego el presidente Balaguer dispuso que siguiéramos otra etapa ya mucho mayor, con mucho más apartamentos, en la misma zona. Entonces, al presidente Balaguer le encantó el diseño de los edificios. En esa época Balaguer veía. Perfectamente. Bueno, él comenzó realmente comenzaba a fallar la vista. Yo lo noté, porque él iba y caminaba todo el área. Y en el 76, ya yo terminando la segunda etapa. Bueno, pues en ocasiones el presidente me montaba en su vehículo y me decía, vamos a dar una vuelta a ver qué se puede hacer por aquí. Ah, sí. Esos proyectos se los señalé yo. El de la cancha de polo, que son las torres. Sabiendo él que usted era peledeísta. No, pero lo sabía. Pero él nunca, eso no fue óbice para él lo sabía. Explotar su talento. Él lo sabía porque había una persona muy cercana a él, que era de los ingenieros y de los arquitectos que trabajaban con él, que fue mi profesor, Rafael Tomás Hernández, y el mismo Rafael Tomás me dijo, el presidente sabía que tú eras profesor de la universidad, bochista y de la familia que venía. Él lo supo desde el primer día que te citó en su despacho. De modo que fue una generosidad de parte del presidente Balaguer. Y cuando el presidente Balaguer me sugirió que fuera a su despacho,
yo fui donde don Juan, salí de donde estábamos inaugurando un edificio que yo había diseñado, el condominio Santa Ana, al lado de la Clínica Abreu. Y el propietario, que era el doctor González Mañón, dominicano, que vivía en Puerto Rico, tuvo unas trillizas y el presidente Balaguer fue padrino de una. O sea que había una cercanía entre ellos. Y él, como dueño del proyecto, me dijo, yo quiero que tú me acompañes para que seas tú que le explique al presidente Balaguer, porque él va a ir a la inauguración. Y cuando estábamos ya arriba en el penthouse, se diseñó un penthouse para ellos en el último piso. El presidente Balaguer, yo pienso que se sintió un poco impactado por el paisaje, ver la ciudad desde el piso 8. Y yo En esa época el piso 8 era como el 40 de Caney ahora. Fue el edificio más alto. En esa época, sí. Imagínense, era 8 pisos. Y entonces el techo de ese piso fueron 4 bóvedas. Era muy llamativo porque estaba forrado de madera y el presidente se sintió, le gustó. Impresionado. Y entonces me dijo que fuera a verlo. Me dijo, tú le estás trabajando al gobierno. Él sabía que no, porque eso lo manejaba él perfectamente. Entonces le dije, no, presidente, yo he ido a 3 concursos y en los 3 he quedado en segundo lugar. Quizá en el próximo concurso pueda irle a trabajar. Y me dijo, pues voy a verme el viernes. Y yo le dije, ¿cómo lo veo yo? Llamó en ese momento a Bello Andino, que estaba cerca, y le dijo que él quería que yo fuera a su despacho el viernes. De ahí salí yo a la casa de don Juan y le conté, mire don Juan, pasó esto. Y me dice don Juan, te pidió que te inscribiera en su partido. Le dije, no, yo creo que fue como para darme trabajo que él me dijo que fue. Y me dice don Juan, pues vaya a trabajar, que eso es lo que usted tiene que hacer ahora. Eso fue en el 72. 1972. 1972. Don Eduardo, perdóneme por esta pregunta que le voy a hacer, pero siempre he querido hacérsela, no solamente por usted, sino también por Ernesto. Usted tiene un hijo, uno de sus hijos, Ernesto Selman, es economista. Sí. Sin embargo, es muy crítico, no solamente del gobierno del presidente Medina, lo venía haciendo desde el gobierno del presidente Leonel Fernández. Nunca el expresidente Fernández o el presidente Medina le han hecho referencia, óyeme Eduardo, pero dile a Ernesto que me baje un poquito la guardia. No, nunca lo han hecho. Lo que pasa es que Ernesto primero estudió economía, se graduó de economista y el presidente Fernández tuvo una deferencia con él y siendo muy joven, recién graduado, ya había hecho una maestría en Columbia University, llevaba ya un año en el Banco Mundial, como entrenamiento, y el presidente Fernández decidió que fuera él el representante ante el BID de la República. Yo mismo le dije, yo creo que es muy joven, Ernesto nada más tenía 24 años, y entonces me dijo, pero está preparado. Y realmente me llenó de orgullo porque el propio presidente del BID, que en su época, cuando Ernesto estaba allá, que fue una persona muy conocida, que después estaba en España, que era chileno, ahora no. Sí, claro que sí, Iglesias. Enrique Iglesias. Sí. Sí, igual que el cantante. Igual que el cantante. Sí. Él le dijo, ahora si no lo fue hasta hace poco secretario general de la Cumbre Iberoamericana. Exactamente. Entonces, delante de mí, le dijo al presidente Fernández, presidente, cuando usted nombró a Ernesto, nosotros dijimos, ahora sí nos fuñimos, porque este muchachito demasiado joven. Claro. Y le dijo, entonces le agregó, sin embargo, ha sido el mejor director que ha tenido la República Dominicana. O sea, Ernesto siempre fue muy dedicado, muy estudioso. Y él es miembro del Comité Central del partido. No me diga. Sí, señor. Ajá. Sí. Yo sé que usted sí es verdad que nunca le va a decir, Ernesto, mira, porque yo conozco, usted, además, él tiene su propia cabeza, él tiene su propia visión. Y las críticas, y ojo, siempre han sido críticas, pero no es lo mismo. Por ejemplo, yo a usted le puedo hacer esa pregunta, pero yo no la puedo hacer a don Monchi Fadul con el doctor Fadul, ¿verdad? Pero no, porque Ernesto siempre ha sido muy respetuoso, y sus críticas son muy bien fundamentadas. Mira lo que él me dice. Yo a veces le digo, Ernesto, bájale un poco el tono. Pero él tiene libertad para decir lo que él considere. Fue un profesional. Claro, claro. Y está dirigiendo una institución. Pero nunca el presidente Medina ni el presidente Fernández se han sentido... No, Ernesto en la campaña del compañero Danilo Medina era el que dirigía el equipo económico. Para el 2012.
para el 2012. Y cuando se le ofreció esa posición, él fue y lo habló con él. Le dijo, mire, presidente, me han ofrecido esta posición como O sea, se le dirigir el ofreció CRES. Danilo y Se lo la comunicó. ofreció el sector empresarial que quería tener una persona como él para dirigir el CRES, Centro Económico, sí, de estudios Centro sociales, Regional de Estudios Económicos y Sostenibles. Sostenibles, sí, Que que está haciendo tremendo trabajo. Bueno, el caso es que cuando él se lo comentó al presidente Medina, todavía no era presidente, estaba en campaña, el presidente Medina le dijo, pues mira, es una buena oportunidad para proyectarte e inclusive vincularnos al sector empresarial. Lo que nunca se imaginó el presidente Medina era que lo que le pidió fue que, pero no renuncia a tu partido, porque él le dijo, no puedo hacer política partidaria. Ah, ok. Y entonces el presidente Medina le dijo, no, pero no renuncia a tu posición del Comité Central. Pero con el tiempo, él tiene sus criterios. Sí. Y él normalmente dice, lo que yo creo es que hay que cambiar es la dirección. El modelo y la dirección y las tendencias para que no tengamos problemas posteriores. Y yo creo que es una advertencia. No, y nunca ha personalizado la crítica. No, o sea, bueno, él es respetuoso. Claro que sí. Mire, don Eduardo, usted es de los dirigentes. Usted sabe que ayer tuvimos al ingeniero Juan Temito Clemontaz por aquí. Ajá. Y hablamos mucho de la historia del PLD. Sobre todo él puede hablar de eso. Sí, sobre todo de la historia del PLD, no de la fundación. Hablamos más de principios de la década de los 90, sí, cuando la crisis por la salida de Rafael Alburquerque, Nelsia Marmolejo, Vicente Bengoa, Mas Puy, Onofre Rojas, y la entrada, la conformación primero de un equipo que hicieron Danilo Medina, Leonel Fernández y Juan Temito Clemontaz, cómo subieron juntos al comité político y cómo empezaron a trabajar juntos. Yo les digo que ellos eran la OTAN de esa época. Entonces, él lo mencionó. Yo entré en ese equipo también. Sí, él lo mencionó a usted varias veces. Sí. Y nos mencionó de las reuniones en las que participó don Juan con el empresariado, cuando sí, el diálogo tripartito para la reforma del Código Laboral y la reforma del Código Tributario, etcétera. Así es. Entonces, usted es un hombre que viene de los orígenes y que usted conoce muy bien al PLD y conoce muy bien a estos dos actores que representan, encarnan el principal liderazgo político del PLD, que son el presidente Danilo Medina y el expresidente Fernández. Ante esta situación, esta contradicción, primero, usted ha sido funcionario de ambos. Así ha sido. Usted ha sido funcionario de ambos presidentes, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. ¿Con cuál de los dos se ha sentido mejor? Yo tengo que confesar que me he sentido bien con ambos, porque he tenido un manejo personal, político y profesional y desde luego de gobierno con los dos a un nivel de mucha cercanía. Deja ver si me dice que los dos ahora de nuevo. Vamos a ver. ¿Cuál de los dos ha sido mejor presidente? Mira, qué difícil es decirlo. Pero te voy a decir algo a mi favor. No, que los dos lo han hecho bien. No, te lo voy a decir a mi favor. Tuve la oportunidad con el compañero Leonel Fernández, cuando estaba en el secretariado técnico, de llevar a cabo transformaciones fundamentales que hoy lo estamos viendo los resultados, que fueron, lo voy a decir con franqueza, que fueron la base de esas transformaciones en torno a las reformas institucionales que se produjeron en ese periodo. Y eso fue lo que provocó el verdadero cambio de la República Dominicana. Y te voy a seguir diciendo algo más. ¿Cómo podíamos nosotros aprobar en el Congreso leyes transformadoras, leyes que pudieron haber pasado una cantidad de tiempo en el Congreso y no salir por varios años? Sin embargo, en 16 meses nosotros aprobamos todas las reformas institucionales que me tocó a mí como secretario técnico de la presidencia, que era el que llevaba esa función, y los financiamientos internacionales, y te las voy a citar. Reforma del Poder Ejecutivo, reforma del Poder Legislativo, en lo que me ayudó mucho Milagros Ortiz Bosch, reforma de la educación, el tema de la educación, reforma de la salud, reforma de la jurisdicción de tierra, en la que me ayudó mucho también Suberoísa, reforma de todo el sistema de comunicaciones del país, escrito, radial, televisivo. De ahí sale Indotel. ¿Cómo se logró eso?
Parece que se le quedaron unas cuantas. Y yo lo recuerdo muy bien porque en esa época yo trabajaba con Modesto Guzmán y Modesto, yo recuerdo hasta largas horas de la noche el equipo técnico que se reunía trabajando en la reforma de la empresa pública, Reforma de la empresa pública. reforma del Código Monetario y Financiero. Pero todo eso se Pero pudo también, lograr. no, pero recuérdese que tal es así que después se va usted, fruto de ese trabajo, se va usted acorde. Para la reforma hacerla, de la empresa pública. Porque nadie conocía mejor que usted cómo iba a poder ensamblar todo ese proceso. Pues mira, la capitalización de la CDE. Bueno, pero que eso vino luego con la reforma con la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Sí. Pero que fundamentalmente todas esas reformas que se dieron en ese proceso, en el primer gobierno del 96, PLD, la reforma del sector que salud. estaban, yo diría, estaba el presidente Fernández, pero estaba Danilo Medina en la Secretaría de la Presidencia. Claro, y era el primer ministro, como quien dice. Bueno, el caso es que ese papel me tocó a mí en ese periodo. Y tengo la satisfacción de decir que se logró no solo porque el PLD la propuso, no fue un mérito individual del partido ni del gobierno de nosotros. Ahí participaron de manera activa para que se lograra la aprobación en el Congreso el doctor Peña Gómez y el doctor Balaguer, que eran los que tenían mayoría. Sí, porque se logró un consenso, ¿Y cómo, se hizo una concienciación. Pero ¿cómo se logró? Yo iba personalmente y le llevaba los proyectos. Tanto al Desde presidente luego Balaguer con como al doctor Peña Gómez. Así es, con conocimiento del presidente Fernández. Claro. Él sabía que había que buscar un apoyo congresional porque sin ese apoyo no Entonces usted que es un hombre que sabe buscar consenso y que sabe lograr consenso, ¿por qué no se ha producido un consenso en esta confrontación política entre el expresidente Fernández y el presidente Medina? Te quiero decir algo. ¿Qué suerte tiene el PLD? Generalmente los partidos tienen un líder. Ahora tenemos dos. Qué bueno. Sí, no, pero venga acá. ¿Pero a qué precio? ¿Cuál es el precio? La confrontación que tienen ahora por la candidatura presidencial. Hoy tú sabes la capitalización que tiene el PLD con esos dos tremendos líderes. Qué bueno que tenemos dos en vez de uno. Balaguer no opinaba así, ¿no? No, Balaguer no me creía en él. Balaguer no le gustaba eso, ¿no? Balaguer no me creía en él. Sí. Pero fue un tremendo presidente. Sí. De todas maneras, déjame decirte, en la discusión, digamos, de quién podrá ser el candidato a la presidencia, no importa. El PLD es el que lleva. No importa. No importa. El PLD lleva la batuta. El PLD es el que tiene la responsabilidad del futuro de este país. Pero hay amenazas de división. Eso no es verdad. Dice, no, que pregúntele a Franklin Almeida, su compañero de partido. Franklin Almeida, ¿tú sabes cómo le decía a don Juan? A la mula terca. No era para que la dijera. Sí. No era para que la pero Franklin siempre ha sido era la mula terca, era. Sí, era la mula terca. Una cosa así. Sí. Bueno, pero Franklin siempre ha tenido Pero él lo dice, el propio doctor Almeida lo dice. Él siempre ha tenido esa forma de ser. Y en el mismo comité político se le reprocha. Sí, pero es muy agresivo. Pero dice Rubén Maldonado que hay que matarlo para llevar la reforma al Congreso. Y dice Bauta Roja Gómez que hay que hacer que la reunión tiene que ser en la orilla de un río. Pero hay opiniones. Sí. Hay quien dice que la reforma no es necesaria, que lo que está de más es el artículo transitorio. Sí. Entonces, vamos a esperar. ¿En qué no hay que impacientarse. ¿En qué usted cree que va a parar esto? Espero que sea para beneficiar a la República. La última reunión del comité político, ¿cómo usted vio el idioma del cuerpo? Porque ellos se sientan uno al lado del otro. No el idioma del cuerpo, no el idioma que hablaron. No, ese no. Ay, no, ese no. Sí. No, porque el presidente Fernández, usted sabe que el profesor, como está usted, y el presidente Medina, muy correcto, muy decente. Bueno. Aunque él administra su silencio, el presidente Medina con su silencio hace más bulla que mucha gente hablando. Así es. Pero ¿cómo usted vio la relación entre ellos? Muy bien. O sea, ¿usted cree que ahí la sangre no llega al río? No, hombre, eso no va a suceder. Pero ¿y quién entiende usted que terminará siendo candidato? Al que lleve la mayoría. ¿Y cómo vislumbra usted que se pueda dilucidar el tema? ¿A lo interno del comité político con decidir si se va a una reforma o a buscarle el bajadero jurídico para habilitar al presidente Medina o por un proceso de primaria que la decisión la tiene el Congreso. El Congreso Nacional. El Congreso Nacional.
no el comité político. Ahí es que hay que pelear el plátano. Bueno, porque si no se Sí. hace, si no se hace la eliminatoria del artículo transitorio, el compañero Danilo no puede presentarse como candidato. O sea, Dijo. que todo depende de lo que el Congreso decida. Dijo ayer, O el Tribunal Constitucional. sí, dijo ayer su compañero de partido y precandidato presidencial de su partido, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, que el responsable de la crisis que atraviesa actualmente el PLD es el expresidente Fernández por su constante interés de regresar. Y él dice que si el expresidente Fernández retirase sus aspiraciones, por vía de consecuencias cesara el interés de promover la reelección del presidente Medina. Eso es una visión. Él dice que una cosa trae la otra. Es posible. Y que al momento de eliminarse una, pues también se elimina la otra. Temístocles siempre ha sido muy certero. Pero Y tiene sentido su punto de vista. Pero si mantiene el expresidente Fernández entonces sus aspiraciones, por vía de consecuencia, si se parte de la tesis del ingeniero Juan Temístocles Montaz de que una cosa alimenta a la otra, Es posible. ok, entonces, si no se resiste, o mejor dicho, si se resiste a dejar de aspirar el expresidente Fernández, entonces la promoción de la reelección va a seguir aumentando, como de hecho está sucediendo. Es posible que sea así. Y entonces, ante una repostulación, pongamos los dos escenarios. Digamos que el presidente Medina logra la reforma a la Constitución y se repostula. ¿Ve usted al expresidente Fernández apoyando al presidente Danilo Medina siendo candidato del PLD, o algunos sectores señalan que se iría como candidato por otro grupo de partidos? No se iría nunca. No se va. Nunca. Apoya a Danilo. Apoya al partido. Sí, pero si Danilo es el candidato del partido. Bueno, no interpretarlo. ¿Cómo apoyó Danilo a Leonel en el 2008? Exactamente. Así mismo. O sea que, mira, yo no pienso en que haya ruptura, ¿eh? No, que va al país tampoco Usted no se lo va a siente, permitir. usted no siente El amenazada. país no nos lo va a permitir. Pero hay una parte del país que está apostando a eso. Pero Pregúntele, se puede apostar a una jugada y sin embargo después cambiar de opinión. Hay una parte del país de un hermano mío llamado Vinicio Castillo Semán que apuesta a eso. Y hay otros en el PRM y en el Pero eso no va a Guillermo suceder. Moreno. No, eso no va a suceder. Ellos fundamentan sus posibilidades electorales sobre una eventual división del PLD. Una ruptura institucional del partido. Porque la fortaleza del PLD es tan grande que con sus dos líderes en el frente, difícilmente nos... No, pero déjeme decirle algo. Balaguer no hubiese ganado en el 86 si no se produce la división del PRD entre Peña, Jacobo y Salvador Jorge Blanco. Esa era otra situación. No Dice, aplica. dice de Gutiérrez que en el país no caben dos PRD. Mire, don Eduardo. Dígame. Y las declaraciones de la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, diciendo, hey, aquí estoy yo. Yo creo que ella tiene razón, porque ella ha sido no solo primera dama, ha sido vicepresidenta por 2 veces. Pero le han caído arriba a los leonelistas. Bueno, pero todo eso tiene una explicación. Porque Quieren que ella esté apoyando a su marido. Se entiende que si ella presenta una posición de aspiración a la candidatura presidencial, está disminuyendo las posibilidades de su esposo. Pero no es así, ella también es una política y ella puede presentar su posibilidad para ser candidata o ser presidenta, ¿por qué no? Por último, don Eduardo. Es una mujer trabajadora. Una mujer trabajadora. Por último, don Eduardo, ¿pudiese presentarse un escenario, lo vislumbra usted con posibilidades, de que no se presenten ninguno de los dos y compitan todos los emergentes? Esa es otra opción. Es otra opción, no la descarto. No la descarto. No. Don Julito Como también podría ser una opción de consenso, que entre los dos se pongan de acuerdo en una candidatura, que no sea ninguno de los dos, también puede ser. Que pudiera ser doña Margarita. Puede ser. O pudiera ser perfectamente, perfectamente. Y garantizaría ese candidato con el apoyo de ellos dos la mayoría del 50% más uno para mantener al PLD en el gobierno. Así es. No tengo ninguna duda.
¿Cómo visualiza la política de alianzas del PLD para las próximas elecciones, sobre todo con el PRD y con los demás partidos políticos? Bueno, tú sabes que hay un grupo de partidos que han mantenido una, vamos a decir, una lealtad a esa alianza que se mantiene, y yo creo que ha sido algo muy provechoso para el país, porque eso ha contribuido al entendimiento político y al entendimiento y a la facilitar el ejercicio del gobierno. Yo creo que sí. Don Julito Jacín, gran amigo suyo, Sí, sentado ahí compañero sí, de muchos años. Así es, sentado ahí en esa misma silla donde está usted, me dijo hace algunas semanas, una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que puede pasar y otra cosa es lo que yo creo que va a pasar. ¿Qué quisiera Eduardo Selman que pasara? Que el PLD siga dirigiendo los destinos del país. ¿Con quién como candidato? No importa quién sea. ¿Usted personalmente no tiene una inclinación por uno o por otro? No, yo tengo una inclinación clara, el bochismo. Yo encarna? tengo formación bochista de pensamiento y de acción. Y creo que si el partido puede seguir sirviéndole al país como lo ha venido haciendo, porque es indudable que en los años que hemos estado dirigiendo digamos, los destinos del país, el país ha dado grandes avances. Y eso es innegable. ¿Quién encarna más el pensamiento bochista desde la presidencia de la República, Leonel Fernández o Danilo Medina? Yo creo que ambos, de igual manera. Pero no hay forma que me diga uno, no cae gancho, no le he no puesto un racimo de cácara, no una cacarita, no un racimo. No es eso, es que, óyeme, yo me crié políticamente dentro del mismo ambiente. ¿Qué canciller? ¿Qué diplomático? No. Usted sabe que cuando ganó el PLD decían que la posición de Eduardo Selman era la Cancillería, en el 96, yo me acuerdo. Pero eso no... Cuando nombraron a Eduardo Selman secretario técnico de la presidencia, el rumor público, la voz populi, siempre decía, no, Eduardo va a la Cancillería, porque siempre se le veía, y ahora entiendo por qué era que decían eso. No, tú sabes que no tiene que ver. No, Ahora, pero usted ha sido un hombre siempre que se ha manejado con mucho tacto y con mucha quizás diplomacia es un asunto en su trato personal. También es un asunto de formación, de educación, qué sé yo siempre he rechazado los conflictos ¿Y si pelean? y las confrontaciones. ¿Y si pelean? Si no se da esa armonía que usted vaticina y viene el choque de trenes y uno lo llama y le dice, Eduardo, te necesito, y lo llama el otro y le dice, Eduardo, te necesito, ¿para qué lado te va a coger? Para el PLD. Sí, pero... Esa es mi casa. Esa es mi casa. Gracias, don Eduardo. No a ti. Qué placer haber compartido aquí con usted. No, pero yo lo he disfrutado. tú tienes un compromiso, tú vas a tener que volverme a invitar. Claro. Yo lo he pasado muy bien. No, pero este programa es suyo. No, es muy bien, te felicito. Mira, tu programa es excelente, muy bien llevado y además con mucho respeto, con cariño inclusive. Bueno, entre nosotros hay una relación personal y familiar, como tú dijiste al principio. Claro que sí. A la que le hago honor. No, y yo a usted, por favor, un beso a doña Yoyi, un abrazo fuerte a todos los muchachos, igual a Ernesto, todo. Y recuerden, la Feria del Libro, desde el viernes 26 de abril, será inaugurada a las 7 de la noche en el Teatro Nacional, hasta el 5 de mayo, domingo 5 de mayo. Hasta el domingo 5 de mayo, son 10 15 días, 10 días. Del 26 de abril al 5 de mayo en la Ciudad Colonial. Por primera vez se va a realizar la Feria Internacional del Libro, este año dedicada a don Virgilio Díaz Grullón y a Puerto Rico como país invitado. Así es. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Mucha bendición. Usted sabe Amén. que lo quiero y lo aprecio mucho. Amén. A usted y a toda su familia. Gracias. Bisabuelo. Tiene 2 bisnietos preciosos. Mellizos. Mellizos, así es. Entonces, a ustedes las gracias por el honor de su sintonía y nos vemos mañana, si Dios quiere, en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. No me despido sin recordarles que esta entrevista y todo el contenido de nuestro programa, todas las entrevistas y los comentarios están disponibles en nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, le da Víctor en Vivo, suscribirse, recibe las notificaciones para que pueda disfrutar de este programa y de cualquier otro programa que usted quiera ver desde la comodidad de su celular, de su tableta, de su computadora. Usted lo adelanta, lo atrasa, lo ve a la hora que usted quiera y donde usted quiera. VictorEnVivo.com es nuestra página de internet y a través de las redes sociales, @VictorEnVivo en Instagram, en Twitter y nuestra página de Facebook es Víctor en Vivo. Buenas noches y que Dios les bendiga. Hasta mañana.